Querido Padre Celestial, gracias, oh bendito Padre agradecer en esta mañana por agradecemos, estar Padre, presente, Señor por Jesús, permitirme estar por aquí esta madrugada, Señor en este Jesús, día, venir por de todos tan mis lejos hermanos, y llegar por sano y todos, salvo, Señor, como se por dice, mis hermanos que estén ver aquí a en mis el cielo. familias. Pido también por Gracias, cada Señor. uno de todos los que están aquí presentes y los que están allá, los que están en Argentina, los que están en todos los lugares donde se encuentren. Pido bendiciones para cada uno y darle gracias por todo, por sus provisiones, por sus bendiciones, por todo. Bendiciones para todos ustedes y para todos los que estamos reunidos en esta mañana. En nombre de Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Bueno, estábamos estudiando el libro de Hebreos. Hoy nos toca ir a los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Yo espero que todos estén leyendo este libro durante la semana, ¿no? Todas las culturas poseen valores sagrados, dice aquí. Sus costumbres suelen explicarse a partir de ellos. En el caso de los judíos, la ley era lo más importante y su mayor exponente era Moisés. La idea de que existiera algo o alguien más valioso era inconcebible. Ahora, estos capítulos 3 y 4 de Hebreos tiran por tierra con eso y nos muestran que Jesús es más. Jesús está por encima de Moisés, Jesús está por encima de la ley. Y bueno, de eso vamos a tratar de hablar. En el episodio anterior vimos que Jesús era superior a cualquier otra espiritualidad, inalcanzable. Pero se hizo como nosotros, se hizo comprensible. Dios nos habla por el Hijo. Ahora, en los capítulos 3 y 4, Hebreos nos llevará al desierto y veremos que Él es más que la ley, que los preceptos y toda la tradición judía, incluyendo su máximo exponente, Moisés. La tradición hebrea tenía en Moisés su baluarte, su bandera, el dador de la ley, el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Porque la palabra de Dios había sido dada a Moisés, el gran legislador, que dará la ley en aquel éxodo que marcó para siempre la cultura hebrea. Pero Hebreos nos dirá que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. El desierto es el lugar de intimidad y soledad donde Dios nos habla. Si vamos allí, quizá Dios nos pueda hablar a nosotros también. Comenzará su argumento diciendo que Moisés es siervo de la casa e hizo un buen trabajo. Pero Jesús es más, porque es el hijo de la casa, el heredero, el constructor. Y nos dice que esta casa somos nosotros. En el desierto Dios se encontraba con Moisés en el tabernáculo. Él era su sirviente. Pero Jesús se encuentra con nosotros y nos habla. Nosotros somos su templo. A través de Jesús, nuestra conexión con Dios es mejor que la de Moisés, siempre y cuando confiemos en Cristo. Y de repente mencionará hasta 3 veces una advertencia inspirada en el Salmo 95. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Recordaba cómo en el desierto no confiaron en el Señor y se quejaban porque les faltaba agua o provisión en el famoso relato de Éxodo 17 y el agua de la roca que fue golpeada y partida a la fuerza para conseguir recursos. Esta era una actitud casi continua en el pueblo de Israel. Oían la palabra, pero no era acompañada por la fe. Y eso les tuvo 40 años vagando por el desierto, sin rumbo, sin poder entrar en el reposo, en la tierra prometida. Pero si confiamos en Jesús, si creemos en Él, estaremos en el reposo, porque Él es nuestro reposo, nuestra tierra prometida, nuestra heredad. El autor mencionará de repente a Josué, el general que hizo que el pueblo cruzara el Jordán, pero ese no fue tampoco el verdadero descanso. Jesús, nuestro general, que es una variante del nombre Josué, es el que nos adentra en el verdadero reposo, en el descanso de las obras. Dios no pretende tenernos todo el tiempo peleando para ganarnos el reposo.
no nos da una serie de normas que debemos cumplir para merecer la entrada a la eternidad. Él nos invita a descansar con Él ya, aquí y ahora. Jesús dijo en la cruz: consumado es, tetelestai. Todo está hecho. Nosotros solo debemos confiar en Él. Jesús es más que la ley, es el cumplimiento de la ley. Todo apuntaba a Él. Solo Él la podía cumplir. Pudo hacer todo el trabajo, todas las obras, para darnos a nosotros su descanso. Pero debemos oírle. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Respondamos con fe a la voz de Jesús, la palabra de Dios. Y después menciona uno de los textos más conocidos de la Biblia, pero que con este contexto tiene mucho más sentido, el famoso Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, que es Jesús, es viva, es dinamita, capaz de profundizar en nuestros corazones de piedra y darnos a conocer dónde está puesta nuestra confianza. La palabra nos deja expuestos a nuestra realidad y nos demuestra que somos insuficientes, que en el desierto de la vida no podemos confiar en nuestras obras, en la ley, sino solo en la voz que nos sigue guiando, que solo su palabra puede enfocar nuestros pensamientos y corazones hacia la tierra prometida. Pero demanda de nosotros una respuesta de fe, de confianza, de obediencia. Obaudire, escuchar con atención. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ríndete a su amor incondicional. La ley te dice: haz las obras y vivirás. La palabra de Dios te dice: te doy vida, por eso podrás hacer las obras. Solo pide fe, no en ti, sino en Él. Jesús es más que la ley, es más que tu esfuerzo humano. Y de nuevo, esta sección concluye de una forma sublime. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tema central vuelve a surgir. El predicador de Hebreos insiste: Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, que llega por nosotros a la tierra prometida. Y es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, siente por nosotros y con nosotros, con nuestras debilidades, porque nos comprende. Porque Dios es compasión, misericordia, corazón por el miserable. Y entonces aparece una de las declaraciones teológicas más atrevidas de todo el Nuevo Testamento: fue tentado en todo. ¡Qué afirmación tan potente, sublime y misteriosa! Se hizo totalmente como nosotros, como yo. Puso a prueba todos los aspectos de la ley, de cómo debe ser un ser humano. Pasó por todos los desiertos, por toda mi escasez. La única diferencia es que Él no falló. Él no pecó. Él sí cumplió, no como yo. Pero como hombre, sintió todos los envites de la tentación. Sabe lo que se siente. Por eso es el intercesor ideal, el sacerdote que se necesitaba. Es el Dios que empatiza. No es el Dios de los griegos, apático, inmóvil e impasible. No. ¿Qué es la empatía? Ocupar el lugar del otro. Y eso justamente es lo que hizo Jesús. Ocupó nuestro lugar. No solamente en la cruz, sino durante toda su vida. Fue tentado en todo. Su experiencia humana fue real y total. Y por eso podemos acercarnos al trono, que no es un trono de juicio, sino de gracia y misericordia, de reposo. El sacerdote ahora es también un rey que acude a nuestro socorro, que estuvo con nosotros en el desierto y que conquistó por nosotros la tierra prometida. Jamás podríamos haberlo hecho por nuestras obras de la ley, pero Él lo hizo por nosotros.
entremos con Él a una vida abundante que fluye leche y miel. Porque Jesús es más que Moisés, que Josué, que la ley, que el reposo y que la tierra prometida. Jesús es la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y confía en Él. Bueno, ¿qué les ha parecido la charla del día de hoy? Este hombre tiene a Jesús en el corazón. La verdad que Moisés ocupa un lugar preponderante dentro de la tradición hebrea. Ahí está María Julia. Hola María Julia, bienvenida. Bueno, sin embargo, Hebreos afirma que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 3. A ver quién lo quiere leer. Hebreos 3.3. Hebreos 3.3 para empezar. Amén, pastor. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Ahí está. El que hizo la casa tiene mayor honra que la casa misma, porque él es el autor de la casa. Y esa es la comparación que hace con Moisés. Moisés fue un siervo hermoso, precioso, pero era eso, un siervo. Nosotros somos hijos, somos hermanos de Jesús, y Jesús está por encima de Moisés. Ya que estás ahí, Beatriz, si tenés ahí abierto, léete el 3.5, por favor. Capítulo 3, Y Moisés, 5. ok, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahí está, lo que yo decía. Moisés fue fiel, un siervo, un siervazo de Dios. Pero fue un siervo, no es hijo, es siervo. Y Cristo, dice el 6, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés tenía una manifestación de Dios extraordinaria, pero era externa a él esa manifestación. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y acá hay una diferencia, pero tremenda, porque la relación de Moisés y de Jesús no tiene comparación. Moisés es el siervo de la casa, Jesús es el hijo de la casa, el heredero y el constructor. En fin, vamos a considerar de qué manera nos conectamos nosotros con Dios. ¿Necesitamos de un templo? ¿Necesitamos de algo externo? ¿Necesitamos de la ley? ¿O podemos ir libremente hasta la misma presencia de Dios? ¿Qué opinan? A ver, opiniones. Necesitamos confiar en Él, tener fe en Él. Bien, muy bien. Acá la autora anima a los hebreos a ser valientes y seguir confiando en Cristo, como acaba de decir Beatriz, a confiar, a tener fe. Y nos está advirtiendo algo también. Vamos a Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8. A ver qué es lo que nos advierte. Alguien que quiera leer Hebreos 3, 7 y 8. Amén, pastor. Hebreos 3, 7 al 8, ¿verdad? Sí, perfecto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Gracias. Si oyeres hoy su voz,
Dios se manifiesta de distintas maneras. En algunos casos habrá una voz que nos hable a nuestro interior, a nuestro ser interior, y es hermoso, pero no es lo común. En la mayoría de los casos Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la circunstancia, a través de lo que nos pasa, porque Dios es así, Dios es bueno, Dios es 3 veces santo. Y acá dice que si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, pidieron agua y pidieron carne y pidieron cebollas y pidieron un montón de cosas. Y bueno, Dios les dio todo lo que ellos necesitaban, todo lo que ellos, pero estaban duros, duros, duros de corazón. Y esa dureza del corazón hizo que durante 40 años tuvieran que estar dando vueltas por el desierto sin poder entrar en la tierra prometida. Y la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es, ¿estoy escuchando esa voz de Dios? ¿Soy receptivo a la voz de Dios? ¿Sigo confiando en que esas palabras de Jesús me están hablando a mi corazón? ¿O estoy indiferente a lo que Jesús me quiera decir? Es para pensar, es para pensar. Bueno, leamos Hebreos 4 del 8 al 10. Hebreos 4 del 8 al 10. ¿Alguien que quiera leer? Hebreos 4, 8. Amén, pastor. Adelante, Edith. Por si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién alcanzó el verdadero reposo? ¿Moisés o Josué? ¿Y cuál es ese verdadero reposo? ¿Llegaron ellos a tener ese reposo? ¿Qué opinan? ¿Llegaron hasta donde tenían que llevar? No, la respuesta es no. La respuesta es no. Solamente en Jesús y a través de la cruz y a través de la fe podemos llegar al verdadero reposo de Dios. Reposo que se basa en la certeza de saber que Cristo murió por nosotros, que pagó el precio que la ley exigía. La ley exigía cosas que había que hacer. Jesús las cumplió todas. Jesús las cumplió por cada uno de nosotros. No las cumplió solo por Él, sino que las cumplió por vos y por mí. Muy bien. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Este texto dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muy hermoso. Hermoso, sí. No sé si alguna vez estuvieron en una carnicería o en un frigorífico viendo cómo el carnicero con un cuchillito se va metiendo en la carne y va sacando las costillas por un lado, la carne por el otro, el lomo. Bueno, eso hace la palabra de Dios con nosotros. Dice que la palabra de Dios es viva y penetra hasta el corazón, penetra hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, nos hace separar lo que es bueno de lo que es malo, nos hace separar lo que viene de Dios de lo que viene del mundo o lo que viene del enemigo. La palabra de Dios es certera, la palabra de Dios es penetrante, más fuerte que qué hermoso ese amén. Bien, gracias, Gloria, gracias.
Más penetrante que espada de dos filos. Más penetrante que espada de dos filos. Muy bien. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús mismo, bien Jesús. Susana, Jesús mismo es la palabra de Dios. Él no solamente dice la palabra, Él es la palabra. En el principio estaba el verbo. En otras traducciones dice en el principio estaba la palabra. Y la palabra, el verbo, estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, Jesucristo es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, la palabra creadora, la palabra que hizo que la luz se hiciera, esa palabra que hizo que las aguas se desparramaran por el mundo, pero que no llegaran más que hasta la costita, hasta el nivel que Dios había establecido. Esa palabra nos enseña la Biblia que es Cristo mismo teniendo todas las cosas bajo su control. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Jesús mismo, hecho carne por amor a vos y a mí. Muy bien. La palabra es viva, es poder, es fuerza. ¿Qué efectos tiene la palabra de Dios sobre quienes la reciben? A ver, acá hay una preguntita. ¿Qué efectos tiene la palabra de Dios sobre quienes la reciben? A ver, alguien que me conteste. Anímense, Acá hay una, anímense. Sí, se dice que tiene la capacidad de alcanzar las profundidades de nuestro corazón y demostrarnos dónde está puesta nuestra confianza. muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Somos insuficientes nosotros. En el desierto de la vida no podemos confiar en nuestras obras, en la ley, sino únicamente en la voz que nos sigue guiando, que es la voz de Jesús. La vida sin Jesús es un desierto, es un desierto. Yo no quiero vivir en el desierto. Yo no quiero vivir en el desierto. Bueno, Alex hace una diferencia entre lo que nos dice la ley y la palabra de Dios. La ley dice, hacé las obras y vivirás. Y la palabra de Dios dice, te doy vida, por eso vas a poder hacer las obras. Miren qué diferencia, ¿no? Una es, hacé las obras. Y si haces las obras, vas a vivir por ellas. Esta es la doctrina católica. Si te portás bien, vas a ir al cielo. Te portás mal, vas a ir al infierno. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. El Nuevo Testamento, a partir de Cristo, nos dice que tenemos vida porque Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado y por eso tenemos vida. Por eso tenemos vida. Muy bien. Capítulo 4, versículos 14 al 16. 4, 14 al 16. A ver quién lo lee. Amén, pastor. Adelante, Di. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este pasaje es hermoso, es hermoso. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote en el Viejo Testamento? En el Viejo Testamento, la casta de la familia de Aarón eran los levitas, los sacerdotes,
y solamente los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, pero al lugar santísimo del templo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año con sangre ajena, con la sangre de un animalito. Ahora, Jesús nos abrió la puerta para que nosotros podamos entrar hasta ese lugar santísimo, no con sangre de un animalito, sino con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote, o sea, el que está por encima de Aarón, por encima de Moisés, por encima de Josué, por encima de todo, está Jesús. Y Él es nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Y nos dice ahora, retengan su profesión, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él se puede compadecer porque Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia. Anoche en la iglesia hablábamos de la gracia, ese don, ese regalo que Dios nos hace y que nosotros no merecemos. Eso es la gracia. Y esa es la salvación que Jesús nos quiere dar. Romanos 8.3, Susana, por favor. Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Bueno, la ley no nos podía salvar. No nos podía salvar. Porque nuestra naturaleza es débil, somos débiles, somos pecadores, caemos en la tentación. Pero la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo pagó el precio para que nosotros seamos apartados para Él, para que nosotros seamos santos, 3 veces santo como Él es santo. No por nuestros méritos, sino por Él, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros como sacrificio por nuestros pecados. Y Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vamos a leer Gálatas 3, del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. A ver, alguien que quiera leer Gálatas 3, del 10 al 14. Adelante, a ver, ¿quién se anima? Gálatas. No, pastor. Sí, adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Hasta qué número, pastor? Hasta el 14. Ya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermoso pasaje del 10 Muy al bonito, 14. muy bonito. En la guía hay 2 errores. Ahí dice 3:25 está mal, es 3 del 10 al 14. Cristo recibió sobre sí la maldición que recae sobre quien no obedece la ley. Pero Él la recibió, esa maldición,
no porque Por nosotros. le fuera justo recibirla, sino por amor a nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir esa maldición que está en la palabra de Dios. Cristo llevó la maldición por mí y por vos. Muy bien. Acá en la guía también veo que hay un error. Dice 1 Corintios 3:6. Está mal. Es 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. A ver si alguien la puede leer. Yo no lo tengo acá. 2 Corintios 3:6, por favor. Amén. Aquí lo va a leer Ever. Adelante, Ever. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está, muy bien, muchísimas gracias. La letra mata, pero el Espíritu Santo de Dios vivifica. Muchas veces lo hemos usado de manera incorrecta, dice aquí. La verdad que encierra es maravillosa. La ley era el único camino que el pueblo de Israel tenía para acercarse a Dios. Pero la ley era insuficiente, porque ponía en evidencia que es imposible cumplirla. A tal punto que el apóstol Pablo en un momento le dice a Pedro, eso está en Gálatas, hipócrita, dice, estás poniendo, cargar en la gente, a través de los judaizantes, una carga que nosotros ni nuestro pueblo nunca ha podido llevar, porque era inútil, era imposible cumplir toda la ley. Entonces llegan a una tremenda discusión entre Pablo y Pedro, y Pablo le dice hipócrita. Y está basado en esto, en este pasaje. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Conclusión, podemos afirmar con plena certeza que Jesús es más que Moisés, más que Josué, más que la ley, que el reposo y que la tierra prometida. Jesús es la palabra de Dios. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón y confía en él. Creo que es el versículo clave de estos dos capítulos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Confía en Jesús. Entregale tu vida a él. Orá cada día. Busca su presencia. Busca la manera de llegar a Dios, de estar más cerca de él. Y acá en nuestra guía nos recomienda que memoricemos el 4:16, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este versículo tenemos aliento, tenemos fuerza para seguir adelante, tenemos fuerza para que podamos cada día encontrarnos con el Señor. Nos acercamos confiadamente, orando y buscando en Él el consuelo, la fortaleza y la guía para lo que tenemos que hacer cada día.